No eres tú, son tus heridas. Así he titulado este directo que espero que te abra la visión hacia qué es lo que te pasa cuando reaccionas de forma exagerada, cuando tienes esos estallidos o cuando la emoción es tan intensa que tu mente está totalmente secuestrada por ella y entras en bucles mentales de los que no puedes salir, ¿vale? ¿De qué te voy a hablar hoy? Te voy a hablar de los conflictos, de la intención positiva de los conflictos entre vinculares, ¿no? Entre las personas. Te voy a hablar de cómo te atraviesa de forma transversal una herida emocional o varias heridas emocionales, porque podemos tener varias, incluso podemos tener de una misma herida emocional, puede haber varias, ¿no? Te puede despertar varias carencias, ¿no? De seguridad o de prioridad. Entonces, me gustaría que en este directo abrieras la mente para ver más allá de tus reacciones, ¿vale? Es muy habitual, ya he perdido la cuenta de la cantidad de personas que he ayudado o que han llegado a mi consulta, porque, y especialmente esto pasa con las parejas, pero sobre todo con los hijos. Los hijos son los grandes espejos donde mirarnos, ¿no? O donde, aunque no quieras, te reflejas. Entonces, lo que te decía, he perdido la cuenta ya de las personas que me han contactado para trabajar conmigo porque, ostras, pues tenían una vida bastante equilibrada o se consideraban bastante calmados o que mantenían el control emocional y resulta que al tener hijos estallaban, perdían totalmente el control o gritaban o se bloqueaban, ¿no? O de alguna manera no comprendían qué estaba pasando, ¿no? Porque de repente, pues si hasta entonces había tenido bastante control emocional o autocontrol, como se dice, ¿no? Y resulta que perdía los nervios, ¿no? Con su hijo, con su hija y después la sensación de culpa es brutal y es un pez que se muerde la cola, ¿no? Es como un patrón de estos que no sabes cómo salir de él, ¿no? Porque de alguna forma reaccionas de forma automática, ¿no? Pues cuando alguien se acerca a una herida, reaccionas de forma automática, pierdes los nervios, puedes ponerte a gritar o eso, te puedes quedar congelada o irte. Y de esa reacción automática después no sabes y no comprendes quizá qué ha estado pasando allí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y eso es lo que quiero que descubras en este directo, ¿no? Vale, ¿cómo puedes detectar cuando una situación de tu día a día está activando una herida emocional? Si detectas que una situación te está tocando una herida, vale, después ¿qué haces? ¿No? Que al final la gracia también es poder ir un poco más allá de la teoría, ¿no? Y muchos de vosotros ya sabéis de qué va este tema de las heridas y habéis oído hablar y puede que incluso me las podáis nombrar todas, ¿no? Pero ¿y después qué haces con ello? ¿No? Después, ¿qué haces con esta herida que has descubierto? ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la forma de detectar una herida emocional es justamente la reactividad. Reactividad es cuando reaccionas de forma, digo exagerada, no quiero que malinterpretes la palabra exagerada, podría ser desproporcionada. Digo que no la malinterpretes porque tenemos derecho a sentir cada uno con su intensidad de la que es capaz de sentir. Y una reactividad exagerada o desproporcionada vendría a ser aquella que no acabas de entender por qué has reaccionado de esa forma tan intensa, ¿no? Supera tus explicaciones y tu racionalidad y si piensas por qué me he cabreado tanto por esta estupidez, ¿no? Que luego cuando se pasa la piensas y no entiendes cómo te ha podido secuestrar emocionalmente tanto esa situación, pues ahí estás, seguramente muy cerquita o tocando directamente una herida emocional, ¿vale? ¿Qué es esto de que una situación está tocando una herida emocional? Pues digamos que las experiencias que han sido muy intensas y no resueltas en nuestra vida, esas experiencias en que nuestras
necesidades quedaron muy al descubierto, dejaron como una huella, ¿no? Dejaron una memoria, que se dice, ¿no? Entonces, ¿para qué se queda una memoria de una experiencia dolorosa? Pues porque la mente, su única función es protegernos, ¿no? Que sobrevivamos. Entonces, si hemos pasado por una situación difícil, complicada, donde ha habido mucho dolor y hemos sobrevivido, aunque haya sido de forma precaria, pero hemos sobrevivido, la mente lo que va a hacer es, vale, esto me lo apunto, ¿no? Coge como si cogiera su libreta, esto me lo apunto, vale, ha pasado esto. Y además puede coger muchos detalles de ese momento. A esto se le llama engrama emocional. Un engrama es como un conjunto de características que tiene esa vivencia, ¿no? Y puede coger, por ejemplo, pues yo ahora que estoy haciendo este directo con esta puesta de sol, ¿no? O este sol detrás, con esta luz que tiene esta habitación ahora mismo, con el olor, por ejemplo, que pues si llevo un perfume, pues o estoy oliendo el ramo de flores que tengo aquí al lado, esto se va a quedar en la memoria como engrama emocional, ¿no? Como si fueran pistas que me van a ayudar en un futuro a detectar situaciones parecidas para las cuales mi mente inconsciente va a activar esa supervivencia, ese patrón de supervivencia o ese plan que ese día funcionó en el sentido de que seguimos vivas y es lo que hace la mente, ¿no? Entonces, todo lo que se parece a esa situación del pasado que superamos, aunque no fuera de la mejor manera posible, pero siempre es de la mejor manera posible. Y esto también te lo quiero puntualizar, ¿no? De la forma como atravesamos experiencias dolorosas y cualquier experiencia en la vida, ¿no? Pero especialmente las situaciones dolorosas, la manera como la atravesamos y cómo la llevamos y cómo las sostuvimos es la mejor manera que pudimos hacerlo, ¿vale? Y con las herramientas y los recursos que teníamos en ese momento. Entonces, esto te lo digo para que no te castigues, porque es muy habitual que te castigues, porque en ese momento, pues, podrías haber hecho otra cosa, ¿no? Especialmente en experiencias de vida que tenemos de muy jóvenes, ¿no? Si estás en mi newsletter, que ya sabes que cada mañana te cuento un tip mental para entrenar la calma, y esta semana te estaba contando acerca de una herida emocional que llevo trabajando meses y quiero también insistir en que llevo trabajando meses en esta herida emocional. Es una herida emocional que ya había identificado hacía años. Intelectualmente la conocía, pero digamos que estos últimos meses me están permitiendo conocer mucho más profundamente el efecto de esta herida en mi forma de ver la vida y vivirla. Y es lo que te estoy contando en la newsletter, que te puedes apuntar en www.gloriacornet.gr8.com. ¿Y por qué te cuento esto? Porque en esta experiencia que te estoy relatando últimamente, yo tenía 12 años. Y con 12 años, cuando en mi caso lo que pasó es que mi abuela materna, que era la que me cuidaba y la que me había criado desde bebé, y que tenía 87 años ya, pobre mujer, pues salió a comprar y se rompió el fémur. Y vinieron a casa a buscarnos para avisarnos que se la llevaban al hospital. Y claro, yo esta situación, evidentemente, yo la recuerdo y bueno, recuerdo esa época. Pero al inicio de revisar esta herida yo como que, bueno, la recordaba, ¿no? El rollo, bueno, ya sé, esto me pasó, ¿no? Me pasó esto y fue duro y tal, ¿vale? Entonces, así no se sana una herida emocional, ¿vale? Así es como que empezamos a reconocerla, ¿vale? Y empezamos a abrirnos a la sanación, pero digamos que solo con el reconocimiento intelectual de que pasaste algo y que fue muy duro, no hacemos nada. Es como si cogiéramos la tapa de un libro y leyéramos la tapa y dijéramos, vale, este libro va de esto, ¿no? La herida tal del 13 de octubre de 1992, tal. Vale, o sea, es para sanar la herida tienes que leer
todo el libro, ¿vale? No solo la portada. Y me estoy encontrando que, bueno, y también me ha pasado a mí, ¿no? De creer, ostras, pero yo esta herida ya la había visto, ya la había... Esta típica frase que nos dicen a los terapeutas, yo esto ya lo he trabajado, que nos hace mucha gracia porque piensas, sí, no, sí, seguramente la has trabajado y varias veces, ¿no? Pero podemos trabajar una misma situación o un mismo tema desde diferentes perspectivas y también con la capacidad que tenemos en la actualidad para ocuparnos del dolor que hay, ¿vale? Que es también lo que quiero hablarte en este directo. Porque yo soy terapeuta desde hace años, más de 10 años. Estoy con el crecimiento personal. Los primeros cursos de crecimiento personal los hice súper joven. Estudié terapia de polaridad a los 22, o sea, hace 20 años. Mm, he dado clases de yoga de polaridad más de 10 años. Trabajo con el cuerpo desde hace un montón. Y a pesar de todo esto, hasta ahora, que no tengo 44, no he podido acceder al dolor como más bestia de esta herida emocional, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nuestro sistema nervioso considera que acceder a ese dolor o mostrarnos ese dolor va a ser peor que mantenerlo ahí guardadito donde está, no nos lo va a mostrar. Es decir, el sistema nervioso y nuestro inconsciente, que es quien manda, ¿vale? Que te quede claro, es quien manda, considera que algo de nuestro inconsciente, si lo revelamos, va a ser todavía peor, no nos deja acceder ahí. Y si accedemos quizás sería forzarnos demasiado, ¿no? Forzar demasiado la máquina porque nos podemos retraumatizar. Y esto es bastante habitual cuando hay veces que hay personas que hacen este tipo de terapias que son muy catárticas y que te hacen como, venga, vamos a acceder al dolor y lo vamos a sacar todo de forma muy catártica, con gritos y con lloros y con tal. Te puedes retraumatizar haciendo esto. Yo no soy nada fan de este tipo de técnicas, nada fan. Que hay cada uno que se responsabilice de su forma de sanar. Pero yo pienso, hostia, ya nos hemos abusado suficiente, ¿no? Ya ni siquiera nos damos cuenta de que estamos abusando de nosotras mismas y para qué, para sanar un dolor que tenemos ahí en las profundidades, para qué tenemos que usar la fuerza y para qué nos tiene que doler más, ¿no? Ya duele, ¿no? Ya es duro sanar una herida, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer peor? Yo lo siento, pero no me gusta sufrir. Entonces, prefiero aprender y yo creo que es lo más bonito que tiene sanar una herida tuya, es que es como si empezaras una historia de amor contigo, ¿no? Tienes una oportunidad brutal para conectar con esta compasión sincera, no psicológica, no racional, de me tengo que perdonar, total, o tengo que perdonar a los demás porque hicieron lo que pudieron, con lo que sabían, con no sé qué. Vale, esto está muy bien, pero todo esto es teoría, ¿vale? Te lo decía al principio. No vamos a sanar una herida emocional con teoría, ni con saber qué me pasó ese día y lo duro que fue y tal. Ni siquiera vamos a sanarla si cada vez que pensamos en ello lloramos desconsoladamente y le damos vueltas y por qué me pasó esto y es injusto y no sé qué. Bueno, con esto tampoco hacemos gran cosa, ¿vale? Esto está bien, llorarlo y tal, ¿no? Está bien, pero no es todo, ¿vale? De hecho, hoy en la sesión de esta mañana, por ejemplo, tiene una clienta que además es una clienta que está en el Club de la Calma, que hace sesiones individuales, que hace años que se trabaja, que tiene un nivel de conciencia alto y hemos empezado la sesión y me contaba que estaba súper desbordada con el dolor que sentía. Súper desbordada, ¿no? Y que ya no podía más, ¿no? Entonces digo, vale, vamos a bajar al cuerpo. Entonces,
que es lo que hoy te voy a proponer y te explicaré varias formas de bajar al cuerpo, ¿no? Digo, vale, vamos a bajar al cuerpo y vamos a sentir este dolor que te tiene totalmente secuestrada y con el que no puedes avanzar, consideras que no puedes ya más con esto, ¿no? Y cierra los ojos y empieza a describirme la imagen que se le muestra en la cabeza, ¿no? Veo un remolino, ¿no? Es como si fuera un remolino, un tornado que se me está llevando y se me está llevando al fondo y tal y tal y tal, ¿no? Y al principio, pues le he dejado que siguiera con esa visión que se le estaba mostrando, ¿vale? Al cerrar los ojos y sentir el cuerpo. Pero claro, ha empeorado. Y empeorado en el sentido de el dolor se ha intensificado. Y entonces hemos parado, ¿vale? Y digo, vamos a hacer otra cosa. Digo, vamos a bajar al cuerpo, pero vamos a bajar al cuerpo de verdad. Digo, porque te has quedado en la mente. Es uno de los efectos de las heridas emocionales, es que nos disociamos, ¿no? Es como la cabeza va por un lado y el cuerpo va por el otro. Y perdemos sensibilidad, ¿no? Y sensibilidad y tacto y placer incluso, ¿no? Los sentidos se quedan adormecidos porque estamos como desconectados. Esto es un mecanismo de protección. Es automático, tampoco hemos decidido adormecernos, ¿no? Y es es una reacción de protección pues muy habitual. De hecho, pues en la sanación o acompañamiento de las heridas, pues tenemos que estar muy atentas si estamos escapando o qué está pasando, porque nuestra mente se va, ¿vale? Entonces, en este caso, esta clienta le he dicho, vamos a hacer lo mismo, pero ahora quiero que te dejes sentir el cuerpo. Y me dice, no, sí, ya lo estaba haciendo. Digo, no lo estabas haciendo. Estabas aquí arriba, estabas en la mente. Digo, estabas con una visión acerca del dolor. Lo estaba pensando, ¿vale? Estaba pensando el dolor. Esto es súper habitual. Bueno, te diría que es prácticamente lo que hace todo el mundo es pensar el dolor, no sentirlo. Y parece muy extraño, porque dices, a ver, pues que el dolor se nota, ¿no? Se nota. No puede ser que no lo sienta. Lo notas, pero es lo que te decía, ¿no? Nos adormecemos, entonces lo dejamos como en un gradito más bajo, aunque parezca enorme, y lo intelectualizamos. Nos vamos arriba y empezamos a pensar acerca del dolor y de la situación y de por qué estoy así y si algún día lo solucionaré, si no sé qué, ¿no? Y pero nos quedamos en la mente y no bajamos al cuerpo, ¿vale? Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer es este de bajada. Y es algo, en realidad es simple, pero nos podemos perder fácilmente porque el trabajo de la mente es protegernos y nos va a proteger del dolor. Entonces, en este caso, pues le he dicho, digo, vale, cierra los ojos. Esta visión que se te muestra del tornado tal, está bien, déjala ahí, no queremos hacer nada con esta visión. Tampoco nos vamos a pelear con la visión, ¿vale? No queremos decir, no quiero pensar, o no quiero ver esta visión. No, nos da igual. Si hiciéramos esto, caeríamos en otra trampa de dispersión y perderíamos otra vez el foco y perderíamos otra vez la oportunidad de reconocer el dolor. Así que lo que tenemos que hacer es, vale, repaso mi cuerpo y qué parte del cuerpo me está llamando la atención. ¿Qué parte del cuerpo? Hostia, pues me cuesta respirar o tengo aquí en el plexo solar un nudo o en la garganta tal. O es una sensación general, puede ser una sensación general de cansancio, de agotamiento, de enfado, de hastío, de apatía, puede ser general o localizado. Lo que tenemos que hacer es, ¿dónde está el dolor en el cuerpo? ¿Y dónde está? Allí que voy. ¿Cómo voy allí? Me lo dejo sentir. Es que es tan simple y tan complejo como esto. Vive la experiencia del dolor que tienes en el cuerpo. Ya está. Esto es todo. Esto es todo, amigos. Vive la experiencia del dolor. No la pienses, la experiencia del dolor. Siéntela. Si pensamos la experiencia del dolor, la narramos. Es decir, podemos estar creando una narrativa
en bucle y podemos crear más sufrimiento, ¿no? Es eso de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si yo siento el dolor de la herida y me voy a intelectualizarla, a pensar acerca del dolor, voy a crear sufrimiento. Pero si en lugar de intelectualizar esa herida, ese recuerdo doloroso y pienso en él, tal, lo que hago es voy a bajar al cuerpo y voy a vivir la experiencia de sentir el dolor que me provocó esa herida. Aquí estoy drenando o quemando el dolor. ¿Qué es esto de quemar el dolor? Pues es como si tuviéramos no sé, una cerilla y la enciendes, ¿no? Hasta que se gasta. Pues es un poco lo que tenemos que hacer con el dolor y las memorias emocionales. Es eso, vale, esa cerilla está encendida, pero no avanza, ¿no? Es como, está ahí encendida, pero para que se apague, pues tiene que hacer su camino, diríamos. Pues es lo que hacemos cuando sentimos el dolor. Detecto dónde está el fuego, dónde está la llama de la cerilla, y lo que hago es estar ahí con la llama, ¿vale? Estar ahí también es una gran forma de expresarlo, ¿no? Es ser testigo del dolor, es darle presencia al dolor. Es eso lo que tenemos que hacer para sanar la herida y para acompañarla. Y el cuerpo se encarga del resto. No tenemos que intervenir. No tenemos que intervenir. No somos médicos que necesitamos saturar y tal. No, aquí el sanador es el cuerpo, él se ocupa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es permitir que se ocupe, porque no se lo permitimos. Estamos aquí, estamos en la mente. No le dejamos que haga su trabajo. Entonces, bajar, detectar esta llama de la cerilla, darle presencia, y entonces es como si se desbloqueara, ¿no? Y que se quema toda la cerilla, ¿vale? Entonces, lo interesante aquí es que, y de lo que te quería hablar, que me voy por las ramas, es que las heridas, ¿no? Dominan nuestra vida en cuanto a que una herida emocional, yo lo veo como de forma tridimensional, ¿no? Este huracán que veía mi clienta, yo lo veo como si tuviera una herida y el huracán, ¿vale? O el tornado se erigiera desde la base, ¿no? De la herida. Es como el ojo del huracán, ¿no? Que es donde está donde está el foco del dolor, está la experiencia. Y desde ahí se erigen un montón de estructuras alrededor de la herida, ¿vale? De esa experiencia. ¿Qué es esto de un montón de estructuras? Desde ese dolor de la herida, desde esa experiencia, empezamos a crear, y esto piensa que es de forma inconsciente, que no pasamos por una experiencia y decimos, mira, ¿sabes qué? Me voy a anestesiar porque esto es demasiado duro y además voy a crear un patrón de reactividad que cada vez que alguien grite, pues me voy a quedar congelada, ¿no? A mí esto es lo que me pasaba. Yo que tenía a alguien al lado que perdía los nervios y yo me quedaba totalmente bloqueada, sin poder defenderme yo, sin poder defender a nadie. Es como... Y esto es muy incapacitante, por eso es tan importante revisar las heridas y sanarlas, para ser libres de responder, porque tal cual nos absorben, ¿no? Hacen así, ¡fup! Y te quitan toda la opción de responder como un adulto funcional, ¿no? Estamos reaccionando como en ese día lo pudimos hacer. Si en ese día teníamos 12 años, estamos reaccionando como cuando teníamos 12 años. Entonces, esta herida lo que hace es, vale, está aquí y erigimos a través de ella un montón de estrategias para sobrevivir a ese dolor, ¿vale? Y a esa experiencia. Entonces, estrategias, creencias acerca de qué he aprendido yo de mí y de la vida con esta experiencia, ¿vale? Esto, yo estoy alucinando bastante con lo que estoy descubriendo en este acompañamiento de esta herida, por todo lo que estoy descubriendo de mí. Por eso te decía, es súper bonito hacer una sanación de la herida emocional, tomándotelo con calma y sin prisas y con dulzura, porque descubres un montón de cosas sobre ti que no entendías. Por ejemplo,
pues te decía, ¿no? A mí lo que pasó, pues eso, yo me quedé en shock cuando pasó lo de mi abuela, ¿no? Entonces, yo me quedo en shock muchas veces, o siempre como mi punto débil ha sido que yo me quedo en shock cuando algo es como demasiado intenso para mí, ¿no? Es como soy muy sensible y si algo es como, pues me quedo como, ¡pam!, bloqueada. Después el trabajo es mío para volver a la normalidad. Y, ¿Y qué pasó en esa experiencia? Que las creencias que surgieron de esa experiencia fue que no te puedes relajar porque en cualquier momento se te puede desmoronar todo, ¿vale? Yo, pues hasta entonces, pues tenía una vida tranquila, segura, ¿no? Mi abuela era mi vínculo principal, que me daba un apego súper seguro, ¿no? Que siempre estaba ahí, que cuidaba de mí, y al desplomarse, ¿no? Bueno, y romperse el fémur y llevársela en ambulancia al hospital, cuando salió de la operación, ella ya había perdido la cabeza. Entonces, yo perdí a mi abuela, que era mi vínculo principal, de la noche a la mañana. Yo pasé de ser la cuidada a ser la cuidadora, con 12 años. Entonces, mmm, yo perdí mi vínculo principal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que creencias del tipo no te puedes relajar porque en cualquier momento la vida te pega una hostia, tienes que estar al servicio. Por ejemplo, pues yo me tuve que poner a cuidar al servicio de la familia, ¿no? Porque pues, a cocinar, a ir a comprar, a hacer lo que mi abuela hacía, pues me tuve que poner a hacerlo yo, ¿no? Entonces empiezas a desarrollar roles en la vida, ¿vale? Mi rol de salvadora también estaba por ahí. La pregunta primaria también he detectado. Una pregunta primaria es una pregunta que nos hacemos de forma repetida y que dirige nuestro foco de atención, ¿vale? El foco de atención es en qué me estoy enfocando. En función de lo que yo me enfoco, pues estaré percibiendo una parte del cuadro de la realidad y también estarán creando unas emociones resultado de este foco. Por ejemplo, si yo me enfoco en todo lo que le falta a mi vida o todo lo que no me gusta de mi vida, pues evidentemente lo que me pasará es que yo me sentiré en carencia, que no tengo suficiente, ¿no? En el dolor de tener cosas que no me gustan, etc. Por eso el foco también es muy importante. Pues las preguntas primarias son aquellas que nos hacemos de forma repetida e inconsciente, de nuevo, y que dirigen nuestro foco, ¿vale? ¿Qué pregunta primaria se creó en ese momento? Fue, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Yo recuerdo estar inmóvil viendo la escena de que me contaban eso, que se llevaban a mi abuela y tal. Y yo allí pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vale? ¿Qué consecuencias tiene esta pregunta primaria? Y es que es muy general y muy inconcreta, y lo que me puede llevar es si yo le pregunto a mi mente ¿qué hago?, la mente me puede dar 500 millones de respuestas. Pues mira, pues tienes que limpiar la cocina, tienes que recoger no sé qué, tienes que barrer el jardín, tienes que escribir un mail, tienes que contestar a no sé quién. Entonces yo puedo tener una lista de 50 tareas, ¿no? Si yo me hago cada 2 por 3 esta pregunta de qué hago, qué hago, qué hago, o yo voy caminando por casa, veo algo que hacer, hostia, esto está fuera de sitio, ¿no? Pues me pongo allí a hacer eso, ¿no? Y mi mente se dispersa, ¿vale? Creencias de este tipo, preguntas primarias, patrones de supervivencia, ¿vale? Asociaciones también de lo que es el propio valor, por ejemplo. También he detectado mi valor, ¿no? Es como yo me considero valiosa si yo soy útil, si yo ayudo a los demás, ¿no? Fíjate también qué trabajo tengo, que me dedico a ayudar a los demás, ¿no? A aportar paz y equilibrio a las personas, ¿no? Que fue mi rol cuando sucedió esto, ¿no? Y yo cogí el rol de aportar paz a la familia, equilibrio, y que estuvieran, mi madre, que perdió los nervios, pobre, estuviera lo más tranquila posible, ¿no? Entonces, te decía que una herida nos atraviesa, ¿vale?, de forma transversal,
y se erigen un montón de estructuras a través del dolor de esa herida. Y lo que sostiene todo esto, todos estos patrones, creencias, pregunta primaria, etcétera, la visión, la percepción del mundo, también la percepción de mí, es ese dolor. Ese dolor es lo que lo está sosteniendo todo, ¿vale? No lo está sosteniendo la experiencia. Y sobre la experiencia que vivimos no podemos hacer nada, porque ya está hecha. La experiencia ya está vivida, ¿vale? Lo que sí que podemos cambiar es lo que nos narramos acerca de esa experiencia, que es parte de la sanación de la herida, es qué me estoy contando acerca de esa experiencia y acerca de mí con esa experiencia, y qué hago con ese dolor que está allí guardadito y que se activa cuando tenemos una reactividad, ¿no? Cuando reaccionamos a algo que se parece en algo a esa herida, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, adelante. Te he explicado la diferencia entre pensar el dolor y sentir el dolor. Te he explicado lo de la reactividad emocional que manda, es decir, cuando reaccionamos y esto nos pasa con las emociones, las emociones nos secuestran. Entonces, cuando cuando yo tengo un conflicto con alguien y ese conflicto es como muy, muy bestia, aquello que dices, me está haciendo un daño desproporcionado, probablemente ahí debajo hay una herida, y para ordenar eso nos tenemos que ir a ese dolor, a la herida, no nos tenemos que ir a cambiar el patrón, ¿vale? Es como, es lo que te decía, ¿no? Pues es el dolor lo que sostiene todas esas estructuras. Si yo intento cambiar un patrón de protección pero no me voy al dolor, pues lo voy a... o me va a costar mucho cambiarlo, o no lo voy a conseguir cambiar, o lo voy a cambiar de forma muy superficial, ¿no? Nos pasa lo mismo con las creencias, ¿no? Que hay veces que hay creencias, las creencias que son más superficiales son más fáciles de cambiar, pero las que son así muy profundas y están arraigadas a una situación como esta, intenta cambiarla. Si no, desaparece el dolor que la sostiene, no puedes. Entonces, aquí lo interesante es que cuando tenemos un conflicto, si yo tengo una reacción automática muy bestia, muy, muy desaforada, ya me está dando pistas de que allí hay algo más, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar esto. Es estar atentas a cuándo se activa una herida, ¿vale? Y, de momento, observar. Y observar quiere decir, si puedes, y digo si puedes porque es que la reactividad nos absorbe, entonces pocas cosas podemos hacer cuando la herida ha tomado el mando. Lo primero que podemos empezar a hacer es ser testigos, observar cómo se está desarrollando la película, porque es como si de golpe tú vas tranquila por la vida y de golpe pasa algo que se parece a esta experiencia y tu sistema nervioso dice, un momento, ¡pum! Y te pone las gafas de esa experiencia. Entonces, dejamos de ver la realidad como era o como la veíamos, porque esto ya sabemos que no vemos la realidad como es, sino como somos, ¿no? Pero cuando chocamos con una herida nos ponemos de repente, es como si nos pusiéramos un filtro e interpretamos esa situación de una forma súper sesgada, ¿vale? Y no sirve de nada racionalizar eso o intentar explicarlo, es que no sirve de nada. Normalmente nos metemos en bucles mentales si intentamos racionalizar eso, ¿vale? Entonces, lo importante es que cuando tengamos un conflicto, observar cuál es mi reacción automática y intentar detectar qué parte del cuerpo se está activando, dónde siento ese dolor. Y luego, una vez pasada la situación, tú puedes acceder a ese dolor. Simplemente pensando en el conflicto, ese dolor se va a activar. Y tú puedes empezar dejándote sentir ese dolor, viviendo la experiencia de ese dolor, ¿vale? Esto sería como los inicios, ¿vale? En realidad, para sanar una herida emocional, lo que va súper bien es hacer el trabajo de la niña interior, que es precioso, ¿no? Ir a revisar esa niña, ¿no? Que vivió esa experiencia y que todavía está esperando esa seguridad, esa conexión, esa ser vista o ser entendida que no tuvo, ¿no? Y lo sigue reclamando. Entonces, aquí el trabajo que hacemos es de
maternarnos, ¿no? De detectar esta niña interior que todavía se está quejando y convertirme yo en mi propia madre, ¿vale? Por eso te decía, es una experiencia preciosa acompañarte a ti misma en una herida emocional y hacerlo sin ningún tipo de prisa, con toda la calma del mundo. Tenemos tiempo, ¿vale? Si queremos correr, tendremos que digerir muchas cosas a la vez y nos vamos a empachar. Así que no hace falta correr, ¿vale? Y es lo que te decía, y menos con este tipo de cosas. Vale, llevan tiempo allí en el fondo de tu inconsciente, ¿no? Vale, pues vamos a iluminarlo con cariño, ¿vale? Que no nos moleste la luz en los ojos, ¿vale? Entonces, te voy a dar varias estrategias para que bajes al cuerpo, porque estamos muy desconectadas de nuestro cuerpo y de nuestro sentir. Y si quieres aprender a acompañar tus heridas emocionales o también a acompañar a alguien y a ser compasiva con los demás, pues primero tienes que aprender a hacerlo contigo, ¿vale? Cuanto más dolor eres capaz de revisar, cuanto más dolor propio eres capaz de revisar tuyo y cuanta más compasión se desprende de revisar tu dolor, es infinitamente más fácil comprender el dolor de las otras personas y ser compasivas con las demás personas, ¿vale? Sin obligarnos a ser compasivos con los demás, sino que conocer nuestra profundidad nos permite ver la profundidad de los demás, ¿no? Y conectar de una forma más profunda con los demás. Pero para hacer esto necesitamos conectar con nuestra profundidad, porque no podemos pretender tener relaciones profundas con alguien si ni siquiera la tenemos profunda con nosotras, si no nos atrevemos a mirarnos al fondo y a mirar esa parte que no parece tan bonita, pero que lo es. Se lo decía, no sé qué alumna, ¿no? Que me dijo, bueno, que le asustaba, ¿no? El ver su sombra, ¿no? Y decía, es que la sombra, es que es muy chunga la sombra y tal. Y esto de revisar el interior y de ir a tu interior y tal. Y yo le decía, digo, en realidad la sombra no existe. No existe. Lo único que pasa es que no hay luz ahí. Pero en realidad lo único que existe es la luz. Lo único que tenemos que hacer es permitirnos reconocer esa sombra e iluminarla y ponerle luz. Y ya está. Entonces no es, de verdad, no es tan grave como parece. Asusta más que otra cosa porque nos asustan las cosas que no controlamos y que no podemos predecir. Pero es, de verdad, más bonito de lo que parece, ¿vale? Entonces, si quieres empezar a entrar en contacto con la sanación de las heridas, tendrás que entrar en contacto con tu cuerpo. ¿Y cómo bajamos al cuerpo? Pues podemos bajar al cuerpo con el dolor, pero también con el placer, ¿vale? Es decir, cuando algo nos duele es una gran oportunidad para bajar al cuerpo, porque el dolor es una puerta directa a la herida y al sentir, ¿no? Entonces, esto lo podemos aprovechar, pero entiendo que se hace difícil si no sabes cómo hacerlo, ¿vale? Y además es eso que asusta. Entonces, baja al sentir, pero desde el placer. ¿Cómo? Camina descalza y sé consciente de cómo tus pies, ¿no? La planta de los pies está repartiendo el peso entre tus pies. Siente el frío del suelo, siente si estás por la tierra o por el césped, déjate sentir el tacto. Tienes que bajar al tacto, ¿vale? A la sensibilidad. Tenemos que volver a sensibilizarnos, ¿no? Entonces, pégate un baño con agua súper caliente y siente ese calor súper bestia en toda tu piel. Y después pégate un poco de ducha fría para contrastar, siente el contraste. Vete a darte un masaje o aprende a darte masajes a ti, ¿vale? Te puedes hacer masajes en los pies mientras estás en el sofá. Aprende a tocarte también, ¿no? Es como
aprende a descontracturar tus músculos y es una práctica muy, muy chula, a mí me encanta. No sé, cómprate un libro de yoga facial o de yoga de este tipo que destensas tú misma músculos y aprende a cuidar el cuerpo también así, ¿no? A masajearte a ti misma. Ponte crema, por ejemplo, ¿no? Pues pero ponte crema de forma muy consciente. Vete a caminar, ¿no? Vete a bailar. Coge una pelota de tenis y pisa la pelota de tenis sin zapato, evidentemente. Y busca puntos dolorosos aplicando presión con el pie. Busca puntos dolorosos en la base de tu pie y relaja tus pies. Este es un ejercicio que en yoga de polaridad lo hacíamos un montón. Todavía lo hacemos con el Club de la Calma, que una vez al mes hacemos alguna clase que es más corporal, más de bajar al cuerpo. Y es lo que te decía, el dolor es una vía para bajar al cuerpo. Entonces, como es un poco masoquista, ¿no? Utilizar el dolor, pero pues coger eso, una pelota para descontracturar. Coges una pelota de tenis, te la pones en la espalda y te apoyas en una pared y también puedes buscar puntos en la espalda, entre las escápulas. Abrazar a alguien. Yo que tengo aquí a mi perrita que está súper dormida, pero da mucho gustito abrazarla porque es súper calentita y súper amorosa. Y yo la cojo y pongo mi cabeza ahí encima hasta que se cansa. Pero abraza a alguien, cocínate algo rico, ¿no? Baja los sentidos también, pues es bajar al placer, al hedonismo, ¿no? Cómprate algo que te guste mucho y cómetelo con toda el deleite que puedas. O cómprate un vino bueno, oloroso, no sé, que digas, "Buah, lo voy a disfrutar, ¿no? Un vino, me da igual, un zumo, me da igual, algo que te guste y digas, "Buah, me lo compro, pero lo voy a disfrutar, no lo voy a consumir, ¿vale? Porque normalmente lo que hacemos es consumir, ¿vale? Consumimos las cosas, consumimos personas, consumimos relaciones, consumimos nuestra vida y nuestro tiempo. No. Si lo que queremos es bajar al cuerpo, bajar al sentir y disfrutar de la vida y de las pequeñas cosas, tenemos que aprender a dejar de consumir y empezar a deleitarnos, ¿vale? A disfrutar. Ya está. ¿Vale? Y disfrutar con todo lo que puedas, ¿vale? Si tienes pareja y pues, joder, pues hacer el amor o haceros masajes, daros tiempo de calidad, de presencia, ¿no? Da presencia a alguien, pídele presencia a alguien, ¿no? Si tienes hijos también, es como... Y más si son pequeños, ¿no? que están, ellos son presencia constante, pues dales presencia y intenta meterte en su presencia, ¿no? Es como deja que su presencia te, te haga bailar su presencia, ¿no? Es un poco bajar de esta mente, que es lo que te decía, ¿no? Estamos todos disociados, pensando y entrando en bucles continuamente. El ejercicio es bajar al cuerpo, bajar al disfrute, bajar a las sensaciones, bajar al sentir, ¿vale? Así que ya tienes deberes para esta semana, ¿vale? Muy bien. Si quieres recibir un correo cada mañana donde te voy contando tips, reflexiones, te explico también muchas experiencias propias, cosas que yo voy aprendiendo de mi propio camino personal, te apuntas en www.gloriacornet.gr8.com. Tendrás de regalo un audio donde te cuento, son nada, 6 tips muy concretos también para alimentar tu autoestima y tu autoconfianza. Y nada más. Y espero que este directo te haya servido para mirar las heridas emocionales como algo... no algo que tienes que hacer,
¿vale? No algo que tienes que sanar, sino algo, esa puerta que si la abres, te abre un mundo nuevo, ¿vale? Porque es lo que te decía, una herida erige un montón de estructuras encima de ella y encima del dolor, ¿vale? Y es como si nos metiera en un mundo. Vivimos en un mundo cuando tenemos una herida no sanada. Y acompañar este dolor, esa herida y ir sanándola, hace que ese mundo se expanda. Y de repente es como si la vida vieras cosas y percibieras cosas que antes no podías percibir. Se me está poniendo esta piel de gallina. Esa es la gracia de trabajar las heridas emocionales. Que puedas ser libre y con la mirada lo mínimo sesgada posible. Sesgada va a estar siempre. Y programas inconscientes vamos a tener siempre. Y tienen que estar, tienen su función protectora, ¿no? Pero la gracia es que podamos tener una percepción de nosotras y de la vida lo más amable posible y que nos permita disfrutar al máximo de la vida, que para eso estamos aquí, ¿vale? Muy bien, pues la calma es un hábito y se entrena y espero que estos días practiques el bajar al sentir, bajar al cuerpo, bajar al placer, al deleite y ya me lo contarás. Chao, chao, un abrazo.